Hola, profe, buenos días, profesora. Hola Eric, buen día. Hola Luis, María, Días. Leandro, Mauricio. No sé quién está detrás de Lenovo Tab, pero buen día también. Les saludo, espero que estén súper bien. Vamos a comenzar justito en la hora para que podamos ver todo el contenido. Les recuerdo que no es necesario que escriban el nombre en el chat porque yo voy a pasar la asistencia en un ratito más de modo oral para dejar ingresado de inmediato. Quisiera saber y destinar estos primeros minutitos a dudas, preguntas, cosas que no hayan quedado claras de las clases anteriores. Hemos trabajado con Colonia en la primera clase, la época colonial en Chile. Trabajamos luego también con economía y la semana pasada trabajamos con globalización. Quisiera saber si en la lectura del manual o en su momento de estudio habrán visto algo, habrán leído, habrán hecho alguna actividad o algo que necesiten que yo les explique. ¿Alguna duda de clases pasadas antes de comenzar con lo del día de hoy? Bueno, por mi parte estuvo todo bien. ¿Todo bien? Yo les recuerdo que dejo el Sí. comienzo de cada clase para poder repasar algo de alguna sesión anterior, aunque igual cuando lleguemos a nuestras últimas sesiones hacemos una prueba de repaso de los contenidos, hacemos una prueba tipo con preguntas parecidas a las que ustedes van a encontrar en la prueba, ¿sí? De todos modos, obviamente no es la idea esperar hasta el último minuto para ver todas las dudas. Así que si tienen algún contenido que les haya costado, les invito a leer el manual para que yo les pueda responder esas preguntas. Vamos a comenzar, voy a proyectar el PDF que traje para el día de hoy, que corresponde a Educación Cívica, Estructura del Estado y Derechos Ciudadanos. Proyecto un segundo para que anoten ese título en su cuaderno y comenzamos de inmediato. El día de hoy vamos a trabajar con educación cívica, estructura del Estado y derechos ciudadanos. Esto que se relaciona mucho con nuestro sistema político, con la democracia, pero también con la división de los poderes del Estado y la vida en comunidad. Este ya es nuestro cuarto contenido. Vamos a ver un poquitito de esta información que traje aquí y también vamos a revisar un poquitito del manual. Ustedes saben que les recomiendo ir anotando, tomando apuntes en su cuaderno. También les invito a, eh, si tienen el manual, ¿cierto?, leer esta información. Y nos fuimos. Vamos a hablar de la separación de los poderes del Estado. Esto es fundamental. Si alguien no tiene claro la separación de los poderes del Estado, puede eh, anotarlo en su cuadernito para que sepan a qué nos referimos cuando hablamos de la distribución de los poderes. Por un lado tenemos el ejecutivo, luego el legislativo y el judicial. Esto significa que el Estado no es solamente una persona, que no es solamente un grupo de personas o una ley, sino que es un aparato completo, complejo, que distribuye el poder para evitar los abusos de poder. Esa es principalmente la idea de por qué separamos los poderes del Estado, para evitar el abuso de poder, para evitar que se cometan injusticias, puesto que nosotros vimos
que, por ejemplo, en eh, la época colonial, ¿cierto? Que nosotras estudiamos, habían monarquías. Los reyes se juntaban principalmente, o sea, reunían en sí todos estos poderes, las monarquías, ¿cierto? O también cuando hay dictaduras, vemos que no se distribuye, pero en una democracia buscamos separar los poderes para poder, perdón, valga la redundancia, evitar los abusos. El ejecutivo está encarnado por el presidente de la República y otras personas que son nombradas por el presidente, por ejemplo, los ministros. Los ministros son escogidos por el presidente, ¿sí? También en algunos países está la figura de los intendentes, aunque en nuestro país la intendencia ya no corre como un organismo, se cambió por los gobiernos regionales. Ahora voy a explicar eso, pero en algunos lugares todavía se llama, o, eh, en algunos países, o también de manera coloquial en nuestro país, todavía a veces escuchamos que decimos que vamos a la intendencia o el intendente para referirnos a gobiernos regionales. Y ahí están también los gobernadores y todos los organismos, ya sean regionales o provinciales. También tenemos el poder legislativo, que como su nombre lo dice, son quienes hacen la legislación, es decir, se hacen cargo de las leyes. Allí tenemos, por ejemplo, a los senadores y a los diputados. Si nos damos cuenta, es importante separar que el legislativo no es exactamente la misma persona o el mismo grupo de personas que el poder ejecutivo. Esto es súper importante porque a veces nosotros escuchamos que se dice, oye, el presidente no hace una ley que haga tal cosa. Oiga, el presidente dijo que iba a hacer esta ley y no la hizo. Ahí vemos que hay un problema de conocimiento de educación cívica, puesto que el poder legislativo no está compuesto por el presidente, sino por senadores y diputados. Aunque sí hay una posibilidad de que el presidente pueda hacer leyes, por ejemplo, con decreto de fuerza de ley, que son leyes que tienen prioridad. Pero no es la función del presidente hacer las leyes, porque, como les digo, podría haber abuso de poder. Y por otro lado está el poder judicial, que son quienes administran justicia. Ahí vemos todos los tribunales de justicia, los tribunales de familia, los juzgados, y más arriba la Corte de Apelaciones, y por sobre la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema. Les invito entonces a que anoten esta separación de los poderes del Estado en caso de que no lo tengan claro, de que no manejen este contenido. Y mientras lo hacen, les cuento un poquitito respecto a el rol del intendente, que como les mencionaba, cambió. El intendente regional fue la autoridad en que residía el gobierno interior de las regiones, de las 16 regiones en las que se divide Chile, y participaba en la administración superior de cada región. Sin embargo, como les comentaba, dejó de existir este cargo en el 2021, existía desde el año 74 y fue cambiado durante varios momentos de la historia. En el año 2017 hubo una reforma que cambió, ¿cierto?, un poco la intendencia y creó el cargo de gobernador regional y también estableció el cargo del delegado presidencial regional, el cual es un representante del poder ejecutivo, el delegado presidencial regional. Es como un representante del presidente en las regiones. Y tras las primeras elecciones regionales del año 2021, y desde que asumieron sus funciones los gobernadores, el cargo de intendente desapareció y vemos que se hace cargo de eso el gobernador, ¿sí? Entonces, tener claro que tenemos separación de los poderes del Estado, el ejecutivo y el legislativo
también el judicial son encarnados por diferentes personas, no son los mismos y cumplen diferentes funciones. El ejecutivo, ¿cierto? En el caso del presidente, como dice esta, esta infografía, que es una guía ciudadana directa del gobierno de Chile, el presidente vemos que es el jefe del Estado y el jefe del gobierno y tiene como deber cuidar el orden público en el país y también la seguridad externa. Es decir, ver que haya un funcionamiento correcto de la seguridad interna de cada país, pero también es nuestro representante en asuntos de relaciones exteriores, de lo que se relaciona con nuestra vinculación con otros países, con los tratados de libre comercio, con los acuerdos de fronteras, con las negociaciones sobre tecnología, sobre qué tipo de tecnología vamos a incorporar, sobre qué tipo de modelo económico queremos impulsar, pero no puede hacer nada de manera unilateral, no puede simplemente hacer lo que se le cante, ¿cierto?, en palabras coloquiales, porque ahí estaríamos viendo un abuso de poder o un autoritarismo o totalitarismo que es muy propio de las dictaduras, pero no de las democracias. Tenemos también el poder legislativo, que este poder lo ejerce el Congreso Nacional, conformado por el Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados. Se encargan de legislar, aprobar tratados internacionales y también de fiscalizar los actos del gobierno. Eso es importante porque también debe haber quienes controlen a las mismas personas que componen el Estado, ¿cierto? Aunque sabemos que lamentablemente existen vicios como la corrupción, muchas veces el tráfico de influencias, pero justamente esto se heredó un poquitito de la organización colonial que vimos, ¿cierto? Que si bien éramos dependientes del rey, habían diferentes instituciones que ayudaban al rey, como administrar, y eso es una herencia que nosotros tenemos, que algunos llaman burocracia, que es tener que pasar por diferentes niveles para evitar, o se supone que la idea es hacer más transparentes los procesos, aunque vemos que el ser humano igual le busca la trampa, pero esa es la idea. En nuestro país, entonces, el Poder Legislativo reside en el Congreso, que se divide en dos cámaras. El Senado está compuesto por 50 senadores y la Cámara de Diputados por 155 diputados. Ambos, tanto la Cámara de Senadores como de Diputados, son escogidos por votación popular directa y representan a diferentes circunscripciones electorales y distritos. Los senadores duran 8 años en sus cargos y se pueden renovar alternadamente cada 4 años. Y para ser senador se requiere ser un ciudadano con derecho a voto, haber cursado la enseñanza media y tener más de 35 años o 35 años cumplidos el día de la elección. Y la Cámara de Diputados, decíamos que está compuesta por 155 diputados, duran 4 años en sus cargos, a diferencia entonces de los senadores que duran 8. Y para ser diputado se requiere ser un ciudadano con derecho a voto, tener 21 años. O sea, vemos que podemos ser diputados primero que senadores. Por eso los senadores son personas más grandes en general, porque tienes que tener 35 años cumplidos. Diputado puedes tener 21. También tienes que haber cursado la educación media o un equivalente y debes vivir en la región a la que pertenece tu distrito al menos 2 años. Ahí vemos, ¿cierto?, que a veces hay diputados que representan zonas en las que uno dice conocer a ese lugar. Bueno, en teoría tiene que haber vivido al menos 2 años la persona para poder ser diputado por la región en la que se presentó. Y el Poder Judicial es quien administra justicia y está conformado
por la Corte Suprema y todos los tribunales que están bajo la dependencia de la Corte Suprema. Es decir, la Corte de Apelaciones, los tribunales de familia, los diferentes juzgados, y contribuyen también a una función jurisdiccional, a cualquier otro tribunal especial que cree la ley. Pero el mayor, el que encabeza todo, es la Corte Suprema. Hasta acá, chiquillos, quedan dudas. ¿Hay alguna consulta respecto a la separación de los poderes del Estado? Todo bien, profesor. Y recuerden entonces, importante saber quién escoge a cada persona. Por ejemplo, una pregunta que puede salir en la prueba es quién escoge a los ministros. Eso casi siempre lo preguntan. Y los ministros son escogidos por el presidente. Sí, no son escogidos por votación popular. Eso es importante tener claro. Suele ser una pregunta. Vamos a ver algunas características del sistema democrático, lo que entendemos por democracia en nuestro país, que es el sistema en el cual vivimos, ¿cierto? Tiene principios, procedimientos, normas y valores. Esto podemos debatir, ¿cierto? Cuánto realmente se cumple. Podemos tener nuestras opiniones divididas o no respecto a la existencia real de esas características de nuestro sistema político, pero lo que es importante es que entendamos que esto es un ideal, es el objetivo hacia donde debiese avanzar la política y los sistemas sociales, igual que cuando hablamos de derechos humanos. Tenemos claro que muchas veces estos derechos son vulnerados, que estos derechos no son considerados, pero tenemos que educarnos en una política de derechos humanos, en una política de respeto por la pluralidad, ¿cierto? Entonces, tenemos principios que son que las decisiones se toman por la mayoría. Esto es lo que se llama soberanía popular o que el pueblo manda, a diferencia de, por ejemplo, las monarquías o las dictaduras en las cuales el poder viene desde arriba y es el pueblo el que obedece según la idea republicana de la soberanía popular. Existe una autodeterminación de los pueblos. Cada pueblo puede escoger el tipo de gobierno que le hace feliz. Esto también inspirado en los ideales de la Revolución Francesa, de la independencia de Estados Unidos, como podrán leer en su manual, en los cuales se defiende que son los pueblos los que pueden escoger sus autoridades. Por eso hablamos de que viene desde abajo, ¿sí? También tenemos una división de poderes. El poder se comparte, se distribuye para, como decíamos anteriormente, evitar los abusos. También tenemos un principio de representación. El pueblo cuenta con representantes para tomar decisiones. Por eso nosotros votamos, nosotras escogemos nuestras autoridades porque hablan en nuestro nombre. Esa es la idea. Hablan un poco representando al grupo que les escogió, porque sería muy difícil tener una democracia en que nos reuniésemos en una asamblea y todos hablemos, ¿cierto? Sería algo que no terminaríamos nunca de escuchar todas las voces, sobre todo pensando en territorios como este, que tenemos muy distintas geografías, distintas necesidades por territorio. Por eso vamos escogiendo autoridades regionales que presentan diferentes alternativas y según lo que a nosotros nos parece más adecuado, escogemos nuestros representantes. Tenemos también el principio de corresponsabilidad, lo que significa que todos debemos cooperar en la solución de problemas y de ahí viene el llamado también a participar en las elecciones, a involucrarnos en lo que sucede en la vida social, porque no es solo escoger el representante, sino que ese representante va a proponer cambios para problemas prácticos, para cosas que suceden en la realidad que nos involucran a todos, ¿cierto? Por más allá de que podamos estar desilusionados, ocurre mucho con el proceso o muchas veces con los mismos sistemas, eso sigue siendo así, ¿cierto? Seguimos escogiendo autoridades que
hablan por nosotros y toman decisiones. Tomamos apuntes de esos principios. No se escucha, no hay audio. Puse en pausa un segundito para que puedan tomar apuntes de los principios. También tenemos procedimientos, como son el diálogo, la participación y la construcción de consensos. En teoría, también cierto, los consensos son súper importantes. ¿Qué decimos consensos? Buscar puntos medios. Si yo pienso que 1 y tú piensas que 10, llegamos a 5, ¿cierto? Eso es lo que pasa mucho con el tema de los debates, los diálogos, tratar de incluir diferentes posturas. No se puede, en teoría, hacer solamente lo que un grupo quiere. Por eso también tenemos una elección periódica de representantes. Ese es un procedimiento súper importante que también les podrían preguntar en la prueba. ¿Qué significa una elección periódica de representantes? Que eh, vamos cambiando nuestras autoridades mediante el voto. Porque si la persona que escogimos no nos gusta cómo llevó a cabo un proyecto o se hizo un plan, ¿cierto? Que muchas veces tiene que ver con, por ejemplo, una campaña y después esa campaña no se cumple, nosotros podemos cambiar nuestra opción. Por eso hablamos de que hay una elección periódica. También existe la rendición de cuentas, por ejemplo, cuando el presidente hace la cuenta pública, ¿cierto? Eso es básicamente decir en qué se gastó la plata, en qué se están invirtiendo los recursos públicos, si hay licitaciones, a qué se le está dando mayor énfasis, si ya sea tecnología, transporte, educación, defensa militar, y todo eso debe ser conocido, ¿cierto?, por el pueblo. También vemos como otro procedimiento la renovación del mandato. Ellos van cambiando, se quedan solo una vez escogidos, como sucede en el caso de los dictadores, sino que en las democracias vamos cambiando las autoridades. También vemos que vamos a tener importantes normas de convivencia, como son la competencia regulada. Tenemos ciertas normas para la competencia política, la competencia económica, o esa sería la idea. También vemos que debemos poner límites al poder de los gobernantes y de los representantes. Tenemos también como norma el respeto a los derechos de las minorías y hay reglas para la expresión de las inconformidades y de los desacuerdos. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Se va entendiendo? ¿Tienen opiniones, comentarios, algo que quieran decir? Está muy bien todo, profesora. ¿Se va entendiendo? Genial, Sí, súper. Y en términos de valores, como valores importantes, vamos a ver la legalidad. Debemos movernos en un margen legal, ¿cierto? Este margen legal va a ser bien importante porque debiésemos todos los seres, o sea, los ciudadanos y los seres humanos que vivimos en una comunidad, manejar el mismo rango de legalidad, de respeto, justicia y equidad. Cuando hablamos de equidad no es lo mismo que igualdad, porque la equidad es dar a cada quien lo que necesita, no solamente lo que es 50 y 50, por ejemplo. No sería justo si una persona que le falta una pierna tiene que correr
una maratón con alguien que tiene dos piernas, ¿cierto? A esa persona se le pasa un bastón. Eso es un ejemplo de equidad, porque si yo voy a invertir, por ejemplo, la misma cantidad de salud o de dinero para salud en un grupo eh, joven que no tiene enfermedades, ¿no? Una persona mayor que tiene movilidad reducida, uno podría decir es justo. Estoy dando 50 y 50, pero ahí no hay equidad, porque no se le está dando a cada quien lo que necesita. Por eso vemos también que hay muchas veces recursos diferenciados, porque no todos necesitamos lo mismo. Las familias que tienen hijos suelen recibir ayuda, muchas veces bonos escolares, bonos por hijo, eh, solo por poner algunos ejemplos, ¿sí? Siendo que todavía vemos que hay desafíos importantes que atender con los grupos, por ejemplo, de tercera edad de nuestro país. También tenemos una igualdad política en términos de que todas las personas podemos participar, que somos ciudadanos, y vamos a ver que para ser ciudadanos hay que cumplir una serie de características. También tenemos la cooperación, el pluralismo, la tolerancia y la búsqueda de la convivencia en la diversidad, la paz social y la solidaridad. Esos son los valores que debemos perseguir, los valores que guían las democracias, considerando que es una forma de vivir que considera diferentes puntos de vista, diferentes formas de ver la vida y también ideologías. ¿Algo que quieran que explique nuevamente de esta parte? Seguimos. A diferencia de las democracias, vemos que existen dictaduras o regímenes autoritarios, que son gobiernos de facto. Cuando hablamos de gobiernos de facto nos referimos a legal y que no son reconocidos en el marco de la legalidad, puesto que no cuentan con el apoyo o la aprobación de las personas, no fueron escogidos por mayoría, ¿sí? No gozan de una legitimidad. Esto puede ocurrir de dos maneras, como consecuencia de un golpe de Estado o también como parte de una ocupación ilegal del gobierno. A veces cuando hay un vacío de poder y hay aprovechamiento, o también cuando hay una resistencia al abandono del poder, o sea, te tocaba dejar tu cargo y te quisiste quedar a la fuerza. Por eso decimos que son gobiernos de facto. Les voy a dejar ahí proyectado unos segundos para que puedan apuntar esta definición que en el manual vemos que se habla de la ciudadanía, de la democracia. Sin embargo, hay algunos elementos respecto de las dictaduras que esta diapositiva tiene y que les puede venir bien. Y voy a pasar la asistencia, sí me van respondiendo. ¿Está Mauricio Cabrera? Sí, presente. Gracias, Mauricio. ¿Se encuentra presente María Elena Díaz? Presente, profe. Gracias, María Elena. Luis Jara. Presente, profe. Gracias, Luis. David Helves. Presente, profe. Gracias, David. Jordan Leiva. Jordan Leiva. ¿No está? ¿No está Jordan? Rodrigo Madrid. Presente, profe. Gracias, Rodrigo. Jorge Mella. Jorge Mella. A ver, voy a ver aquí. Jorge Mella estaría presente, señorita. Y ya. Gracias, Jorge. José Millanao. Presente, profe. Gracias, José. De José, a quien tengo a Héctor Osorio. Presente, profe. Gracias, Héctor.
María Cristina Palma. Me parece que María Cristina no está. Rosa Pedraza. Presente. Gracias, Rosa. Gobiernos no están reconocidos en el marco legal. Alexis Rivera, exactamente. Son las dictaduras o regímenes totalitarios. Están reconocidos. Presente. ¿Está presente Alexis? Eric Sepúlveda. Presente, señorita, aquí. Gracias, Eric. Leandro Serra. Presente. Del determinado estado. Leandro. Y Cristian Villarroel. Presente. Muchas gracias. O sea, solo está ausente María Cristina Palma. Y me confirma si está presente o no, porque no me respondió. Jordan Leiva. Jordan Leiva es el enojo. ¿Está? Si me puede responder por Que chat no o por... gozan de legitimidad. Bueno, ahora que termine la clase voy a preguntar de nuevo, sí, a ver si el compañero está presente o no. También en los regímenes totalitarios, gracias chiquillos, ya terminé con la asistencia, gracias por responder. También en los regímenes autoritarios o totalitarios vemos la ausencia de la separación de los poderes del Estado. La separación de poderes es suprimida durante los regímenes dictatoriales, es decir, se eliminan o se controlan las instancias. Muchas veces los dictadores controlan el Congreso, controlan la Cámara de Diputados o cierran directamente esas instituciones, eh, cierran también muchas veces los cabildos o las juntas de vecinos, las formas de participación ciudadana. ¿Por qué? Porque se busca centralizar el poder en una persona o en un grupo de personas. Vemos también que en las dictaduras hay una concentración del poder en una élite, ya que no existe separación de poderes en las dictaduras. El poder se concentra totalmente en el dictador y en una élite privilegiada que ronda bajo el liderazgo del mismo. Y en general estas élites gobiernan para los intereses del puro grupo, ¿cierto? No buscan el bien mayor, sino que en general, ya que se dan en contextos de enfrentamientos, guerras civiles o crisis sociales, suele haber mucha competencia, guerra o antagonismo, entonces suelen gobernar para una pura élite que son un grupo seleccionado, mientras que la mayoría de las personas son perseguidas, los partidos políticos se hacen ilegales. También vemos un principio de arbitrariedad contra el principio del consenso o del diálogo que existe en las democracias. En las dictaduras vemos la arbitrariedad. Esto quiere decir que las decisiones en las dictaduras son tomadas de manera arbitraria. Se desconoce el marco jurídico y también se desconoce el principio de separación de los poderes del Estado. El dictador o la élite gobernante actúan de espaldas a la ley o dictan leyes acomodaticias, es decir, ventajistas, que solo se acomodan a ese grupo a fin de perpetuarse en el poder. Por supuesto, estas leyes que hacen los dictadores están pensados en el bien de un grupo pequeño, de un grupo que está representado en la élite que apoya al dictador. Hasta aquí, dudas, consultas, algo que quieran decir o preguntar. Algo que necesiten que explique nuevamente o paso. ¿Bien? Muy pronto.
Súper. Y también vemos que hay una supresión, es decir, una eliminación del Estado de Derecho. De todo esto vamos a desprender que en las dictaduras no existe el Estado de Derecho. Esto es el principio y el respeto, ¿cierto?, a la idea de que todos los sujetos de la nación, incluida la élite gobernante, son iguales ante la ley y que deben responder ante ella. Por ende, para sostenerse en el tiempo, las dictaduras suspenden todo tipo de garantías constitucionales, sean de manera declarada o no. Muchas veces, por ejemplo, se dice, ¿cierto? Vamos a cerrar el Congreso, se clausura el Congreso o se declara que, por ejemplo, hay toque de queda. Entonces se suspende la garantía constitucional, que son los derechos que tenemos nosotros, del libre tránsito por nuestro territorio. O se elimina el derecho a reunión. Las personas no se pueden reunir. Ese tipo de cosas se hacen en las dictaduras muchas veces de manera declarada o también simplemente por debajo. Se dice que hay libertad de prensa, pero se persigue los diferentes medios de comunicación. O se dice que hay libertad de reunión, pero realmente cuando hay más de 5 personas llega la policía. O puede ser de manera declarada, como en algunos lugares que se ha cerrado el Congreso, se prohíbe el ejercicio de los partidos políticos. También vemos que se suprimen las elecciones o se manipulan. El dictador y su élite se atribuyen a sí mismos, o sea, creen que ellos tienen la capacidad de interpretar todas las necesidades del pueblo o simplemente actúan al margen del pueblo. Si quieren anotar estas características, les recomiendo tomar apuntes de las palabras que están en negritas. En este sentido, las elecciones se suprimen o se manipulan. También vamos a ver que muchas veces en lugar de eliminar las elecciones, se controlan. Por ejemplo, interviniendo el Consejo Electoral. Por ejemplo, eh, adulterando los resultados. También pasa mucho eso. Eso lo vemos, ¿cierto?, en las dictaduras, que las elecciones no son respetadas, que puede haber una elección, pero ya sea que se manipule el resultado o no existe transparencia en la revisión de los votos. Sucede eso bastante en regímenes totalitarios. Hasta aquí, ¿dudas, consultas? ¿Algo que me quieran preguntar? Por mi parte, no, todo claro. Y genial. Entonces, ahora voy a proyectar el manual, porque hay una información del manual que nos viene bien repasar. Y nos quedan aquí minutitos, así que allá vamos. Señorita, le hace una Vamos a ir. consulta. ¿Cuál es la diferencia del sistema político bipolar y el sistema político unipolar? Esto lo leyó en el manual, Sí, porque
Ah, no, acá lo hablamos encontré, señorita. Sí, sí, lo de encontré, gracias. historia de un mundo bipolar, principalmente existía en la Guerra Fría. En izquierda era eso, por si acaso, que la Guerra Fría, el mundo como que se divide en izquierda y derecha. Aquí está. Y después cuando vemos que en la globalización impera el régimen capitalista, algunos incluso han hablado del fin de la historia porque terminó esta dualidad que existía en la Guerra Fría. ¿De qué se refiere a eso? Porque muchas veces hablamos de un mundo bipolar porque habían dos polos, la Unión Soviética con el régimen socialista comunista y Estados Unidos como representante del capitalismo. Bien, vamos a la parte de la estructura del Estado, este Muchas contenido. gracias. No hay de qué es lo que estamos viendo hoy día. Esto ya lo vimos, la diferencia de la administración, del gobierno regional. Aquí hay preguntas para que ustedes puedan reforzar, ¿sí? Es lo que vimos en la primera clase, primera parte de la clase. Como cuál es la estructura del poder ejecutivo, ya vimos, ¿cierto? El presidente, y el presidente escoge los ministros. La pregunta, ¿cuáles autoridades le corresponde designar a los ministros? Ya vimos que es escogido por el presidente. Poder Ejecutivo. Exactamente. ¿Y a través de qué forma de participación se eligen los gobernadores? Elecciones democráticas. Perfecto, elecciones, súper bien. Vamos entonces a leer un poco de la ciudadanía, que igual ya lo hemos venido charlando, pero para complementar lo que dice el manual respecto del concepto de ciudadanía, de dónde viene la definición, ¿sí? Este contenido está en el manual. Yo ya les hablé un poquitito también de este cuadrito, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, y también de la independencia de Estados Unidos. Ya se los charlé, pero para que puedan también tener esta información y responder estas preguntitas como repaso, ¿sí? Y además que a ver, nos quedan todavía bien, 15 minutitos ¿Y esa qué página sería? alcanzamos. La 110. Y yo no sé si ustedes tienen como el mismo número del manual, porque acá yo tenía todas las materias, en la 108 al menos me sale que están los derechos ciudadanos. ¿Sí? Todo modo lo estoy proyectando por si acaso, si es que alguien no tiene el manual o no lo encuentra. Y dice así. Esto es parte del objetivo que hablamos de aplicar los derechos ciudadanos para resolver situaciones o casos de la vida cotidiana o las situaciones que implican una vulneración al ejercicio o la garantía de estos derechos. El Diccionario de la Lengua Española entrega 3 definiciones para hablar de ciudadanía. Por ejemplo, la cualidad y el derecho de ciudadano, el conjunto de los ciudadanos de un pueblo o de una nación, o el comportamiento propio de un buen ciudadano. El concepto de ciudadanía está unido al de ciudadano. El diccionario define como una persona considerada como miembro activo de un Estado, titular de derechos políticos y sometido a sus leyes. Es esta relación entre ciudadanía y ciudadano la que nos sirve como un punto de partida para fijar un origen del concepto. Y es la necesidad que tenemos los individuos de vivir en sociedad y la existencia de una interdependencia entre todos aquellos que la conforman. O sea, estamos hablando del hecho de que nos necesitamos, a eso se refiere la interdependencia, de que unos y otros vivimos, ¿cierto?, en una relación y por eso vivimos también en comunidad. ¿Para qué estamos estudiando esto? Para ver el origen del concepto, ¿cierto? Como bien dice aquí, fijar un origen del concepto de ciudadano. Según Juan Antonio Orrach, el año 2009,
Cuando lean un número entre paréntesis así, se va a referir al año en que la persona dijo esa cita, ¿ya? No es que el 2009 estaba el modelo ateniense, sino es citar en qué año ese autor indicó esa información. En la antigua Grecia, el modelo ateniense de ciudadanía se construye a partir de los cambios en la forma de gobierno de la ciudad-estado. Los griegos vivían en pequeñas ciudades y estados que ellos llamaban las polis griegas, donde destacaba Atenas. Y hay hartas cosas que nosotros imitamos de Atenas o de Grecia. Por ejemplo, también la democracia ateniense, que si bien tenía diferentes modos, no es exactamente la democracia actual. Por ejemplo, ahí no participaban, no votaban las mujeres, entre otras cosas, pero sí vamos a ver que se copian algunos elementos, ¿sí? Por ejemplo, que los gobernantes debían rendir cuentas a los ciudadanos en un comienzo y luego se pasó a un sistema de ejercicio directo del poder. Esto es, que las personas comenzaron a dar sus opiniones y se hacían este tipo de asambleas. Por eso está esta imagen acá. Vemos que hay diferentes hombres debatiendo sobre asuntos políticos. Esto se respalda en una idea de Aristóteles, que fue un filósofo de esa época, del mundo clásico, y que nos hereda muchas ideas políticas. Por ejemplo, Aristóteles respalda la idea de la ciudadanía al decir que el hombre es un ser político, lo que él llamaba el son politikon. El ser humano, el hombre, entendiendo hombre como ser humano, es un ser político, lo que quiere decir que este solo se puede desarrollar plenamente al interior de una comunidad social y política, es decir, que nos necesitamos los unos a los otros. Así, entonces, el ciudadano se va a definir por su participación en la vida social, tanto en la administración de justicia como también en la participación del gobierno. Ya dijimos que quizás no participamos todos de manera directa, no somos todos autoridades políticas, pero por eso los escogemos, porque son representantes. En Roma había un modelo distinto, la ciudadanía romana, que también ha perdurado un poco en el tiempo algunas de sus ideas, pero con importantes modificaciones. ¿Qué ocurría en Roma? A través de la expansión del Imperio Romano también se iba extendiendo el concepto de ciudadanía, puesto que ésta se adquiría no solo por el nacimiento, sino que también uno podía conseguir la ciudadanía por hechos posteriores. Por ejemplo, podía adquirir la ciudadanía un esclavo, una persona que había sido esclavizada, luego de obtener su libertad. O también una persona, un grupo o un pueblo entero por una concesión, es decir, que le cedían el título de ciudadano. ¿Por qué? Porque se buscaba lograr la unidad de las personas bajo el poder del Imperio Romano. Esto es bien importante porque Roma daba el título de ciudadano como una forma de crear una comunidad. Quería diferenciarse de lo que en esa época llamaban los bárbaros, los pueblos bárbaros, que eran, cierto, distintos a la cultura romana. Ahí vemos, por ejemplo, visigodos, ostrogodos, lo que algunos también de manera coloquial, cierto, han llamado pueblos vikingos, eran distintos, ¿sí? Y al ser distintos, una forma como de establecer una estandarización o una homogeneización cultural era establecer esta ciudadanía. Entonces, los nuevos ciudadanos pasaban a formar parte de un mismo orden jurídico, de una ley, que era la ley romana, con iguales derechos y obligaciones, tanto de naturaleza política, como era el ejercer cargos públicos o formar parte del ejército,
como también de naturaleza privada, como era el hecho de poder celebrar contratos. Eso lo vemos hoy también, ¿cierto? Que es parte de nuestros derechos ciudadanos. Nos consideramos con la libertad y el razonamiento como para poder ser parte de una comunidad que establece contratos. Estos contratos muchas veces son públicos, pero también privados, como ciudadanos que defienden, ¿cierto?, la noción de propiedad privada, por ejemplo. Nosotros vemos muchas veces compraventa, vemos que fijamos nuestras propias leyes personales y eso también hace parte de vivir en una ciudadanía. En todo caso, no debemos olvidar que no todos eran ciudadanos, no todos eran hombres libres. Solamente, ¿cierto? Decimos hombres porque las mujeres no participaban en la política. A diferencia de la actualidad que vemos que las mujeres sí tenemos acceso, ¿cierto? Tampoco participaban aquellas personas que estaban esclavizadas. Las mujeres no teníamos derechos políticos y estábamos sometidas a la patria potestad. Esto es decir, que pertenecíamos legalmente a lo que el marido o el hermano o el hombre que viviese con nosotras decidiese. Eso porque estamos hablando de un mundo muy antiguo. Por eso decimos que es el origen del concepto, pero ha ido cambiando completamente. Un nuevo impulso al concepto de ciudadanía se produjo con la Ilustración. Esto estamos hablando de ideas del siglo XVII y siglo XVIII, que luego van a ser tomadas por revoluciones como la Revolución Francesa o la independencia de Estados Unidos, y van a dar un ejemplo a los países coloniales. De hecho, por ejemplo, mientras Europa estaba viviendo estas independencias como culturales con la Ilustración, el Renacimiento, estaban oponiéndose a las monarquías, nosotros acá estábamos viviendo la colonia. Estados Unidos, por ejemplo, se independiza porque eran colonias inglesas en 1776. Y con eso ellos van a lograr ser un país independiente, puesto que eran, como les decía, colonias británicas. Entonces, según la Ilustración, el ciudadano como un hombre político aparece opuesto al hombre natural. O sea, no solo simplemente viene de manera natural ser político, sino que es algo que nosotros conformamos como una vida social. Y esta idea de ciudadanía se construye a partir de los principios de igualdad y de libertad, entendiendo que el ejercicio de esta libertad es posible solo dentro de la vida en sociedad. Fueron los procesos revolucionarios de fines del siglo XVIII, eso significa este número, X, B y 3 palitos, y comienzos del siglo XIX, así se escribe 19, los que plasmaron y tomaron esas ideas. Quienes no se sepan los números romanos, anótenlos, ¿sí? Esto es 18. Cuando hablamos del siglo XVIII nos referimos a los años 1700. Comienzos del siglo XIX, esos son comienzos de los años 1800. X palito X, siglo XIX, y nos referimos a las primeras décadas de los 1810, 1820. Que de hecho también ahí vamos a ver las independencias americanas, ¿cierto? Están a comienzos de los años 1800, como lo vimos en nuestra primera clase. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América en 1776 constituye un punto de inflexión para este concepto de ciudadanía. Fíjense qué decían los independentistas de Estados Unidos. Esto es parte de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales. Ahí vemos que ya se oponen a la diferencia que existía en la teoría del origen divino, ¿cierto? Que cuando el rey, como vimos en la época colonial, ¿se acuerdan?
que se creía que los españoles eran mejores que los indígenas, que los hombres eran mejores que las mujeres. Acá ellos dicen en la independencia de Estados Unidos que todos los hombres son creados iguales, que son dotados del Creador de derechos inalienables, que no se nos pueden quitar, como son la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos. O sea, fíjense que los gobiernos están hechos para que nosotros alcancemos la felicidad, la vida y la libertad. Esto es súper revolucionario para la época, porque habían reyes que lo que hacían era controlar. Entonces empezar a decir que realmente lo que debemos hacer es buscar la felicidad y que podemos además cambiar los gobiernos, era súper revolucionario para el momento. Además dicen, miren, que los gobiernos derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados. Ahí está la idea de soberanía popular. Se dan cuenta que nosotros consentimos ese poder que se deriva de nuestro consentimiento, que nosotros escogemos y que tenemos la libertad, la soberanía popular. Eso es el consentimiento, que viene de nosotros ese poder. Y que cuando un gobierno se hace destructor de este principio, o sea que si un gobierno no está dándole al pueblo felicidad, libertad y vida, el pueblo tiene derecho a reformarlo, a abolirlo y poner un nuevo gobierno que se funde en estos principios. También revolucionario porque está hablando de el cambio en el poder, como lo que habíamos dicho, el tema de la renovación del mandato, el cambio de las autoridades en el mandato. Y también tenemos el derecho a organizar los poderes en la forma que al juicio del pueblo ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar seguridad y felicidad. Eso según Estados Unidos. Y en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en Francia se leían cosas parecidas. Dice, por ejemplo, miren, les quiero destacar algo acá importante. Habla de los actos del poder legislativo y del poder ejecutivo, o sea, habla de la separación de los poderes del Estado. Y también hablan en la Revolución Francesa de una constitución, es decir, de una ley, la ley de leyes, ¿cierto?, que involucre una ley escrita, o sea, que no es arbitraria, sino que es consensuada, y que todos tenemos igual ejercicio ante la ley. Súper importante. Quedan pocos minutitos, así que con lo único que quiero cerrar es con la definición de la ciudadanía en nuestra actualidad en Chile, ¿ya? Porque nos quedan 2 minutitos. Pero para que tengamos claro, ustedes después pueden responder estas preguntas, ¿ya? El concepto de ciudadano para los atenienses, que lo vimos, cómo se obtenía la ciudadanía en Roma, cuáles eran las situaciones de las mujeres en la antigüedad, que lo vine a charlar. Pero para que tengan claro cómo se define en la actualidad los ciudadanos en Chile, son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido 18 años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. Y la pena aflictiva son más de 3 años y 1 día. Y también vemos que la calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, esto quiere decir de voto, a optar a cargos de elección popular y los demás que la ley confiera. Vemos que en la actualidad los ciudadanos tienen derecho a sufragio y los que lo tienen pueden votar desde el extranjero en las elecciones primarias, en las elecciones de presidente y también en los plebiscitos. Entonces acá importante diferenciar, tener la nacionalidad de la ciudadanía, porque yo puedo tener la nacionalidad si soy un niño chileno, pero no soy ciudadano porque aún no he cumplido los 18 años. El ciudadano tiene que haber cumplido 18 años de edad. ¿Por qué? Dijimos que es la cualidad que tienen las personas de participar en la política, ¿ya? Entonces tengo que haber cumplido 18 años de edad
y no haber sido condenado a pena aflictiva. Esa es más de 3 años y 1 día. ¿Queda claro este punto, la diferencia entre solo tener la nacionalidad y ser un ciudadano? ¿Tener derechos políticos? Sí, profe. Genial. ¿Duda, consulta, algo que me quieran decir antes de que terminemos la clase? Les invito entonces a leer el manual durante la semana y cualquier duda que tengan lo resolvemos en nuestra próxima clase. Sí, repasen el manual porque igual este contenido, si bien nosotros vivimos en este tipo de sociedad, quizás a veces se nos van, ¿cierto? Estas palabritas, ejecutivo, legislativo, judicial, se nos puede ir quizás la diferencia de los poderes del Estado, así que les invito a repasar. Que estén muy bien, tengan lindo jueves, linda jornada, cuídense mucho. Un placer compartir con ustedes. Muchas gracias, profe, que tenga un buen fin de semana. Ustedes también, que estén súper bien. Hasta luego. Buen fin de semana.